Existen transgresiones que alteran el curso de la historia, y existen aquellas que redefinen la arquitectura de nuestra realidad. La noche del 4 de febrero de 2016, mientras el mundo descansaba en una aparente cotidianidad, una operación invisible comenzó a ejecutarse en la penumbra. Dos metrópolis, separadas por más de 12.000 kilómetros de distancia, se convirtieron en los extremos de un hilo digital de alta tensión. En un vértice, Dhaka, la caótica capital de Bangladesh. En el otro, Nueva York, el epicentro financiero donde la Reserva Federal custodiaba la riqueza de naciones enteras con la precisión de un reloj atómico. La atmósfera era de absoluta normalidad. No se registraron alarmas. No hubo ráfagas de fusiles ni vehículos evadiendo perímetros policiales a gran velocidad. El asalto no requería fracturar una bóveda física. Sin embargo, en ese preciso instante, el equivalente al Producto Interno Bruto de pequeñas naciones comenzó a drenarse silenciosamente de las arcas soberanas del Banco de Bangladesh. Lo verdaderamente perturbador no era la sustracción en sí, sino su sofisticación formal. Cada transacción emulaba una legitimidad perfecta. Viajaban a través de la red SWIFT, el sistema de mensajería interbancaria más blindado del planeta. Portaban las credenciales correctas, cruzaron los canales oficiales y sortearon con éxito los algoritmos diseñados para contener el fraude. Para el sistema, aquello no era un ataque informático, eran operaciones de rutina. Cuando los primeros analistas en Dhaka advirtieron la anomalía, el engranaje ya era imparable. 81 millones de dólares se habían evaporado en el sistema bancario de Filipinas. Una cifra astronómica, sin duda, capaz de consolidarse instantáneamente como uno de los mayores atracos de la crónica negra contemporánea. Pero esa cantidad ocultaba una verdad matemática mucho más siniestra. Los perpetradores jamás diseñaron un golpe de 81 millones. Su vector de ataque original apuntaba a un botín de $1.000 millones, estructurado en 35 órdenes de transferencia fraudulentas. Lograron ejecutar 951 millones, una suma con el potencial de desestabilizar la soberanía financiera de un país entero. ¿Qué separó entonces el colapso absoluto de una nación de la pérdida de 81 millones? No fue una inteligencia artificial de vanguardia, tampoco un protocolo de defensa militar, ni una oportuna intervención federal. El destino de esa fortuna dependió de una variable ridículamente minúscula. Un error ortográfico en una palabra que durante años la opinión pública se resistió a creer. Una simple letra mal colocada en una de las solicitudes. ¿Cómo pudo un sindicato de hackers engañar al nodo más seguro de la economía global? ¿Cómo movilizaron tal volumen de capital sin detonar un solo disparo, sin pisar el suelo del banco y bajo el más absoluto anonimato mientras el robo ocurría? La génesis de esta conspiración no pertenece a esa fría noche de febrero. Su origen es mucho más remoto, en un punto ciego del sistema, donde la tecnología de punta se estrelló contra la negligencia analógica. Para entender cómo colapsó la seguridad de una nación, debemos retroceder un año completo en el cronómetro. Enero de 2015. El asalto no comenzó con líneas de código militares, sino con un correo electrónico ordinario. Un correo de reclutamiento enviado a varios empleados del Banco de Bangladesh. Un documento adjunto, una oferta de empleo aparentemente legítima. Bastó un solo clic, un error humano de un segundo. Al abrir ese archivo, un malware de tipo troyano, desarrollado en los laboratorios más oscuros del grupo Lazarus, se inoculó en los servidores del banco. No se llevaron un solo dólar ese día. No tenían prisa. Durante 365 días, los intrusos operaron como fantasmas en el sistema.
Monitorizaron correos, estudiaron los turnos de los empleados y, lo más importante, interceptaron los manuales del sistema SWIFT. Aprendieron a hablar el idioma de los dioses financieros, pero el grupo Lazarus no era un grupo de hackers ordinario. El FBI rastrearía sus servidores directamente hasta Corea del Norte, un estado-nación sancionado, aislado del mundo, necesitado urgentemente de divisas extranjeras. Aquello no era cibercrimen, era una operación de guerra económica respaldada por un Estado. ¿Cuál era la defensa del Banco de Bangladesh contra esta amenaza de nivel militar? Un interruptor de red de segunda mano, que costaba apenas $10, y la total ausencia de un firewall avanzado. El escenario para el robo del siglo estaba perfectamente dispuesto. El plan maestro de Lazarus dependía de una matemática perfecta: la geografía del tiempo. Jueves, 8:30 de la noche en Dhaka. Mientras las oficinas del banco cerraban, en Nueva York eran las 9:30 de la mañana. Pero el verdadero truco radicaba en el día siguiente. El viernes es el día sagrado de descanso en el mundo islámico. El Banco de Bangladesh estaría cerrado. Cuando en Dhaka fuera sábado, en Nueva York sería viernes por la tarde, fin de semana en Occidente. Los hackers poseían una ventana ciega de casi 72 horas donde nadie cruzaría llamadas. El ataque comenzó. A través de las terminales comprometidas, Lazarus envió 35 órdenes de transferencia automatizadas. El objetivo: la Reserva Federal de Nueva York, donde Bangladesh custodiaba sus reservas de divisas. Las órdenes exigían mover $1.000 millones. $1.000 millones. El sistema automatizado de la Reserva Federal de Nueva York comenzó a procesar los pagos. Millones de dólares fluyeron sin pestañear. Pero entonces, el destino intervino a través del eslabón más absurdo. En el piso 10 del Banco Central de Bangladesh, en la sala de alta seguridad de la red SWIFT, la impresora automática se detuvo. Esa máquina estaba configurada para imprimir físicamente cada confirmación de transferencia bancaria, como un respaldo analógico infalible. Los hackers intentaron hackear el software de la impresora para apagarla, y lo lograron de forma tan eficiente que la dañaron por completo. Cuando los empleados del turno de la mañana del viernes vieron la impresora apagada, pensaron que era un fallo eléctrico común. La reiniciaron, y al encenderse, el papel comenzó a correr. La máquina empezó a escupir desesperadamente las alertas. Cientos de millones de dólares del Tesoro Nacional estaban siendo transferidos a cuentas desconocidas en el extranjero. El pánico fue inmediato. La crisis era total, pero la fortuna del país pendía de un hilo ortográfico. De las 35 órdenes enviadas, la Reserva Federal ya había aprobado las primeras 4. $81 millones ya viajaban en dirección a Filipinas. Pero la quinta orden, por un valor de $20 millones, tenía como destino una ONG en Sri Lanka llamada Shalika Foundation. Los hackers cometieron un error de teclado. Escribieron Foundation con A en lugar de Foundation. Ese error tipográfico encendió una alerta en un banco intermediario, el Deutsche Bank. Los oficiales detuvieron la transacción para verificar los datos. Al investigar esa orden, la Reserva Federal de Nueva York descubrió el patrón sospechoso y congeló de golpe las 30 transacciones restantes. Un error ortográfico de una sola letra salvó al gobierno de Bangladesh de perder $850 millones. Sin embargo, para los primeros 81 millones, ya era demasiado tarde. El dinero había cruzado el Pacífico y había aterrizado en el eslabón más débil del sistema bancario global, la sucursal de un banco llamado RCBC en Manila, Filipinas, dirigido por una mujer clave en este entramado, Maya Santos de Guito.
Las cuentas habían sido abiertas un año antes, con nombres falsos y depósitos iniciales de apenas $500. Estaban listas, esperando el gran día. El dinero llegó, e instantáneamente comenzó la operación de lavado más veloz del sudeste asiático. Mientras las autoridades de Daca intentaban desesperadamente reiniciar un sistema informático colapsado a 2.800 kilómetros de distancia, los primeros $81 millones tocaban tierra firme. El destino final no era una cuenta en un paraíso fiscal del Caribe. Era la sucursal del banco RCBC en la avenida Júpiter, en Manila. El dinero fue depositado en 4 cuentas corrientes, 4 identidades que el grupo Lazarus había creado un año antes, utilizando licencias de conducir falsificadas y perfiles fantasma. Cada cuenta permaneció inactiva, con un saldo ridículo de $500, esperando el día del juicio digital. Apenas los fondos clonados de la Reserva Federal impactaron las cuentas. La maquinaria del lavado se activó a una velocidad sin precedentes. No había tiempo para transferencias electrónicas rastreables. El dinero tenía que volverse físico. Es aquí donde entra en escena una empresa de cambio de divisas local llamada Philrem. En cuestión de horas, convirtieron millones de dólares digitales en efectivo real, pesos filipinos y billetes de $100, empacados en bolsas de lona y transportados en vehículos blindados hacia los reservados VIP de 2 de los complejos turísticos más opulentos de Asia, el Solaire Resort y el Midas Hotel y Casino. Los hackers sabían algo que los reguladores internacionales habían pasado por alto. En 2016, las estrictas leyes contra el lavado de activos de Filipinas tenían un vacío legal del tamaño de un océano. No aplicaban a los casinos de juego. Una vez que los 81 millones cruzaron las puertas del casino, el dinero se transformó en fichas de baccarat. Sindicatos de apostadores chinos, contratados bajo la mesa, jugaron en mesas privadas durante días, ganaran o perdieran las apuestas. Al cambiar las fichas de vuelta por dinero en efectivo, el rastro de la Reserva Federal se extinguió por completo. El dinero digital de un país soberano ahora era dinero limpio, legal y libre de sospechas. El crimen perfecto siempre deja un cabo suelto en el terreno. Cuando el escándalo estalló globalmente, el Banco de Bangladesh exigió respuestas. La presión internacional hizo colapsar las estructuras del poder. Atiur Rahman, el respetado gobernador del Banco Central de Bangladesh, se vio obligado a presentar su renuncia irrevocable en televisión nacional, abrumado por la humillación de haber sido asaltado desde una computadora a miles de kilómetros. Pero la verdadera tormenta cayó sobre el eslabón operativo en Manila. Maya Santos de Guito, la gerente de la sucursal bancaria que facilitó los retiros, fue arrestada. Las investigaciones demostraron que ignoró activamente los correos urgentes de Stop Payment enviados por Bangladesh mientras el dinero salía por su puerta. El veredicto de la justicia filipina fue implacable. Una condena de hasta 7 años de prisión y una multa de más de $100 millones. Ella se convirtió en el rostro oficial del desastre. Y los intermediarios del casino. Kim Wong, el poderoso operador de juego VIP que coordinó la llegada del dinero a las mesas de baccarat, compareció ante el Senado filipino. En un movimiento maestro para salvar su libertad, Wong entregó voluntariamente $15 millones en efectivo dentro de una maleta, alegando que ignoraba el origen ilícito del dinero. Fue absuelto. Los 66 millones restantes simplemente desaparecieron en la niebla de Pyongyang. La investigación posterior del FBI conectaría las líneas de código utilizadas en Daca con otros 2 eventos sísmicos de la historia digital: el destructivo hackeo a Sony Pictures en 2014
y el implacable ransomware WannaCry que paralizaría hospitales europeos meses después. Todas las pistas digitales morían en el mismo servidor. El grupo Lazarus, la división de ciberguerrilla de la dictadura norcoreana, había completado su obra cumbre. De los $1.000 millones que se pretendían sustraer, el sistema analógico y una falta de ortografía salvaron la gran mayoría. De los 81 millones que se perdieron, el gobierno de Bangladesh solo ha logrado recuperar una fracción insignificante. El gran peligro del robo al Banco de Bangladesh no fue la cifra de su botín, fue la lección que le dejó al mundo. Los atacantes demostraron que en el siglo XXI ya no se necesitan ejércitos, ni armas, ni explosivos para poner de rodillas la economía de una nación. Solo se necesita un interruptor de $10, un teclado y la paciencia absoluta de un fantasma.